Hermanos, semana de oración. Yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia antes de comenzar con lo que es la lectura de la palabra de Dios y el estudio de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de una semana de oración? ¿Cuál es el objetivo de una semana de oración? Un reavivamiento. Un reavivamiento. ¿Amén? Amén. Amén. Es decir, durante esta semana hay hermanos que piensan que antes de comenzar una semana de oración ya deben venir consagrados. Ya deben haber hecho todos los arreglos. Amén. Si lo hicieron, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero lo lindo de la semana de oración es que desde que empieza hasta que termina, la iglesia debe experimentar un crecimiento espiritual progresivo. Debe ir ascendiendo completamente. Y la vida del cristiano es como cuando usted entra a un elevador. ¿Qué pasa allí? Usted entra a un elevador y usted va a subir. Dentro del elevador usted quizás tropieza con una persona y cae. Pero eso hace cuando usted caiga que va a salir del elevador. No, usted cayó pero va a seguir subiendo. Por eso es que la vida del cristiano viene siendo como ilustración cuando usted está dentro de un elevador. Muchas veces caemos, muchas veces tropezamos, muchas veces nos enredamos en algún problema o pecado de la vida, pero lo más importante de la vida del cristiano no es las veces que caiga, sino las veces que tiene la capacidad de levantarse y seguir hacia arriba. Y nuestra trayectoria, hermanos, ¿es hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? Hacia las moradas celestiales que próximamente van a estar aquí en la tierra después de 1000 años. Pero nos estamos preparando ¿para qué? Para que nuestra vida sea progresiva aquí en la tierra hasta el nivel que alcancemos la vida eterna cuando Cristo venga. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí debemos ser de los que le van a dar la bienvenida al Señor, ¿verdad? Amén. Porque muchos le van a dar la bienvenida a las rocas cuando le digan: los peñas caigan sobre nosotros, porque no queremos ver a aquel que viene con tanto poder. Así que nosotros no debemos ser de esos que aman a las piedras, sino vamos a ser de aquellos que en el nombre de Jesucristo van a estar preparados de tal forma que vamos a estar con gozo en el día de la prueba y en el día de la venida del Señor Jesús. Como semana de oración nos hemos propuesto en el nombre de Jesús que la vida espiritual de cada uno de nosotros sea mejor. Y qué mejor que comenzar una semana de oración con el Padre Nuestro, ¿verdad? Así que yo les invito a todos a buscar en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Yo quiero leerles el Evangelio, en el Evangelio el Padre Nuestro completo, pero no vamos a utilizar el Padre Nuestro completo. Solamente vamos a estar en la primera parte del versículo 9. En la tarde vamos a estar en la segunda parte del versículo 9 también. Hoy vamos a estudiar solamente Mateo 6, 9. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios abierta ya? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y Dios bendiga mucho su palabra. ¿Saben? Cuando usted lee el Padre Nuestro acá en Lucas capítulo 11, vamos a saltar allí, Lucas capítulo 11, versículos del 2 en adelante. Vamos a mirar desde el versículo 1. Cuando Cristo dio el Padre Nuestro, sucedía algo en el ambiente. Es decir, ¿por qué Cristo dio el Padre Nuestro? Aquí vemos la respuesta. Versículo 1, amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo: cuando oréis, decid:
Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí comienza entonces el Padre nuestro. Vemos que cuando Jesús dio el Padre nuestro, Él lo dio con el énfasis de un pedido de uno de sus discípulos. ¿Por qué los discípulos no sabían orar? ¿O sí sabían orar los discípulos? Hay que tener en cuenta de que los discípulos eran, ¿qué cosa? Judíos. Y si hay alguien que tiene maestría y doctorados en oraciones, son los judíos. Son los que toda una vida se han estado comunicando con el Dios verdadero. Son los que toda una vida han tenido la experiencia de tener entre ellos profetas, de tener entre ellos líderes, reyes, administradores que tuvieran una comunión especial con Dios. Así que si pudiésemos decir quiénes son los expertos en oraciones, incluso hasta en la actualidad, podemos decir que son quiénes, los judíos. Así que vamos a decir ahora que los discípulos no sabían orar. Algo pasaba aquí, porque sí, evidentemente los discípulos sí sabían orar, pero ellos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista les enseñó a orar a sus discípulos, que muchos de ellos están aquí. ¿Qué pasaba? Cuando usted lee parte del espíritu de profecía concerniente a la vida de Jesucristo, usted se da cuenta de que Jesús se pasaba muchas noches enteras conversando con su Padre. La hermana White dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, ¿como a quién? Como un amigo. Y díganme, realmente nosotros, ¿cuántos oramos a Dios como si fuera conversando con un amigo? ¿Cuántos oramos con Dios? Mejor dicho, ¿cuántos conversamos con Dios? ¿Cuántos de nosotros entablamos una conversación con nuestro Dios como Jesús la entablaba? ¿Saben que el pastor Bullón dijo hace muchos años? Nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Y ahí estaba la esencia. Los discípulos veían eso. Los discípulos veían que ellos oraban a Jehová, y su vida seguía igual. Sin embargo, ellos veían que Cristo comía poco, se pasaba mucho tiempo orando en la noche, se pasaba mucho tiempo orando en la madrugada, y cada vez que Jesús terminaba de entrar en pacto con su Padre en oración, dice la palabra de Dios y dice también el espíritu de la profecía, que Jesús salía lleno del poder del Espíritu Santo a predicar la palabra. Y dice la palabra de Dios que terminaba muy agotado, a tal punto que desfallecían sus fuerzas muchas veces. Y vemos en la Biblia que en muchas ocasiones Jesús estaba como durmiendo. Se durmió en una barca, y no es fácil en medio de una tempestad estar dormido. Y las personas piensan, sí, eso lo hizo Jesús para darle una aplicación, para darle una ilustración a los discípulos. No, estaba cansado, hermano. Estaba, ¿qué cosa? Cansado, porque Él era hombre también. Él estaba durmiendo cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle si Él era el que había de venir. Es decir, Jesús tenía agotamiento físico, pero no por eso tenía limitado su momento de oración con Dios. Él, cada noche, por muy cansado que estuviese, dedicaba muchas horas a hablar con el Padre. Y cuando Él terminaba de orar, una luz irradiaba de su rostro, de tal forma que los discípulos dijeron: ¡wow! Esto sí es poder. Lo podemos ver. Podemos ver que cuando Él está en comunión con su Padre, se torna diferente. Su rostro cambia. Su semblante es diferente. Ya no es la rudeza de aquel hombre carpintero. Porque yo no estoy de acuerdo, yo he sido pintor mucho tiempo y no estoy de acuerdo con los pintores que pintan a un Jesús muy afeminado, literalmente lo voy a decir así. Pintan un Jesús que carece de musculatura. Pintan un cuerpo de mujer con barba. Es lo que hacen los pintores en la actualidad, desde el tiempo de Leonardo da Vinci también. Jesús era un carpintero. Jesús tenía facciones de un hombre rudo, de un hombre fuerte. Porque en el tiempo aquel no era la carpintería que tenemos ahora, que todo está muy fácil. Ya nadie pone un tornillo si no es con un drill. Ya nadie pone un clavo, bueno, las industrias, sino con una pistola hidráulica. Ya nadie hace eso, está todo el mundo. Ya los carpinteros pueden ser flacos y panzones, que no pasa nada. Ellos están cómodos.
Pero en el tiempo de Jesús ser un carpintero era tener un cuerpo rudo, tener un cuerpo fuerte. De hecho, cuando Jesús entraba en oración, toda esa rudeza, todas esas facciones de hombre tosco se iban en su rostro, porque cuando hablaba, hablaba poder y hablaba vida. Por eso Jesús dijo, mi palabra es vida. Y nosotros los cristianos debemos aprender a hablar palabras ¿de qué? De vida. Pero nunca vamos a hablar palabras de vida si no estamos en la comunión que estaba Jesús con su Padre. Por eso que los discípulos, cuando dice aquí el versículo 1 de Lucas 11, cuando Él terminó de orar, los discípulos miraron y dijeron, wow, esto es diferente. Y dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Nos hemos dado cuenta de que la forma en que nosotros oramos no sirve. Nos hemos dado cuenta que tradicionalmente hemos orado de una forma y no nos está dando resultado. Porque yo termino de orar y de hecho estoy orando y me quedo dormido. Estoy orando y cabeceo. Estoy orando y de momento no me acuerdo ni lo que le estaba diciendo a Dios. ¿Qué tipo de oración es esa, Señor? Yo quiero que tú me enseñes a orar. Y Jesús empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo hago una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús dijo Padre nuestro? ¿Tenía algún valor para esta época la frase Padre nuestro? ¿Qué estaba sucediendo en aquel lugar, en aquel tiempo, en aquel contexto en el que Jesús vivía, para que Jesús comenzara la oración dirigiéndose al Dios Todopoderoso como un Padre nuestro? Si era necesario que la gente respetara a Dios, ¿cómo era posible que Dios, o que el mismo Jesús dijera Padre? Como que es ya algo un poco más irrespetuoso, como que ya es algo un poco más fuera de ética para aquella época. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted abre su Biblia en Génesis capítulo 1, usted se va a dar cuenta que dice el capítulo 1, y creó Dios, e hizo Dios, y dijo Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y la palabra hebrea que viene para Dios es Elohim. Solamente Dios Todopoderoso en plural. Pero cuando ya empiezas a leer el capítulo 2, ya vemos que empieza a decir, e hizo Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, y añadió entonces a Dios un nombre personal, porque el capítulo 1 me está mostrando a ese Dios Todopoderoso que crea con el poder de su palabra, pero el capítulo 2 me está recreando a mí a un Dios personal, a un Dios que tiene un nombre, a un Dios que se le puede llamar, a un Dios que se puede relacionar con nosotros, un Dios que dedica tiempo a estar con sus criaturas. Por eso es que el capítulo 2 dice Jehová Dios, ya no Elohim, sino dice Yahvé Elohim. Ya es más importante ahora, porque Dios hace un acercamiento a la humanidad. Dios venía al Edén a estar con Adán y Eva. Dios venía hasta la humanidad para que la humanidad se sintiera placentera. Cuando Jesús vino a esta tierra, ese Dios ya no se conocía. Aquí hay una pirámide de poder, yo la tengo, que la vamos a proyectar un momentico, porque esta pirámide de poder nos muestra más o menos en qué consistía la creencia popular de la época de Jesús. En la época de Jesús, la pirámide de poder tenía un parecido a la pirámide de poder de Egipto y de Babilonia. Es decir, estaba Dios, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los soldados del templo, y estaba el pueblo. Ahí está la pirámide de poder. Dios está inalcanzable, pero los que más cerca estaban de Dios, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, que eran los que oficiaban en el templo. Todo esto también existía en el tiempo de Egipto, y mucho de esto aprendieron los israelitas, que lo adaptaron al medio en que ellos estaban adorando a Dios de mala forma. Dios era inalcanzable para el pueblo. Los sacerdotes estaban más cerca de Dios. Los fariseos estaban incluso más cerca de Dios. Los escribas, que eran los copistas, estaban más cerca de Dios, aunque más lejos que los sacerdotes. Los soldados del templo
templo estaban un poquito más cerca que el pueblo. ¿Por qué? Porque vivían allí en el templo y guardaban el templo y hacían la obra de Dios allí cuidando el templo. Pero el pueblo, y esto hablando, aunque el púlpito no se toma para hablar de política, pero esto, sin meternos en política, ¿quién es el más perjudicado en todo gobierno humano? El pueblo. Siempre el pueblo es el más afectado, nunca los que están en las cumbres. Y en el tiempo de Jesús se enseñaban en las escuelas rabínicas de que el Dios, Jehová de los ejércitos, de los sacerdotes, no era el mismo Dios del pueblo, aunque se llamaba igual Jehová de los ejércitos. Y este concepto lo tomaron de Egipto. Cuando Moisés se le presenta al faraón y dice: el Dios yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te dice que liberes a mi pueblo para adorarle en el desierto. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? ¿Cuál fue? ¿Y quién es ese Dios? Si él es Ra, Dios en la tierra, si el faraón era Ra, Dios en la tierra, era el todopoderoso en la tierra, hecho humano, viene ahora un hombre que había sido traidor de Egipto y viene en el nombre del pueblo, que es ¿qué cosa? Esclavo, a decir que el Dios del pueblo necesita y le da la orden a Ra, Dios todopoderoso, de que libere el pueblo para que le adoren en el desierto. Caballero, perdóneme, pero yo le hallo razón al faraón, tenía que reírse. ¿Quién es ese Jehová? ¿Qué poder tiene Jehová? ¿No te das cuenta que el Dios del pueblo es más débil que yo? Porque si el Dios del pueblo no fuera más fuerte que yo, no fuera más débil que yo, ¿cómo va a retener a su pueblo en esclavitud? ¿Qué Dios tan poderoso es este que tiene a su pueblo en esclavitud? Son los razonamientos que hacía el faraón. Y en la escala de poder, en el tiempo en que vivía Jesús en esta tierra, existía esto. Le estoy dando esto un contexto solamente para que puedan entender por qué Jesús empezó la oración modelo diciendo la expresión Padre Nuestro. Cuando Jesús dijo Padre Nuestro, hizo, todos los que oyeron dijeron: espera, Padre Nuestro. ¿Acaso Dios no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Cuando Jesús dice Padre Nuestro, está haciendo dos cosas importantes. Primero, está llamando a ese Dios inalcanzable para el pueblo Padre. Y segundo, está haciendo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Padre de todos. El Dios de todos. Ya desde entonces no se empezó a decir más, o no se siguió diciendo más el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Desde entonces se rompió esa cultura en la iglesia cristiana, porque ya Dios no es de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es ahora ¿de quién? Nuestro, hermano. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque a inicio de esta semana de oración, si no llegamos a entender que Dios no es solamente Dios, sino que también es Padre y que es nuestro Dios, nosotros no vamos a llegar a entrar en una comunión plena durante toda esta semana. Dice la palabra de Dios: Padre nuestro que estás en los cielos. Es verdad, estar Dios en la punta de la pirámide es estar en el cielo, demasiado lejos. Pero ¿saben la expresión en los cielos, en un término plural? Me está diciendo de que Dios no solamente habita aquí en esta tierra, sino que es Dios de los cielos. No de este cielo, sino de los cielos en plural. Su habitación es universal, donde Él gobierna todo, pero que Él tiene tiempo suficiente para dedicarse a cada criatura. Por eso es que Dios tiene conocimiento de tu nombre, Dios tiene conocimiento de lo que haces, Dios tiene conocimiento de lo que piensas, Dios tiene conocimiento de lo que te gusta, Dios tiene conocimiento de lo que pides mal pedido, porque el libro de Santiago dice que muchas veces nosotros como los discípulos tampoco sabemos orar. Dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites y concupiscencias. Casi siempre nuestros pedidos de oración son sencillamente pedidos egoístas. Señor, dame, 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 dame. Y Dios dice: ¿y a mí quién me da? Y Dios dice: ¿y yo qué puedo esperar?
si ni siquiera son fieles a mi pacto y me viven exigiendo? Por eso nosotros como cristianos, aunque reconozcamos que Dios es nuestro Padre, tenemos que saber que Dios está al control de todo lo que nos sucede. Por eso yo digo que esta semana va a ser bendecida, porque Dios ha contestado oraciones antes de que comenzara la semana. Puntos de oración. Dios ha dado sanidad. Dios ha traído de regreso familias que amamos. Dios ha traído de regreso personas que realmente significan cosas grandes para nosotros, y aquí están en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la semana de oración va a ser poderosa, porque Dios les está mostrando a ustedes que Él quiere derramar su poder en esta iglesia ya. Quiere hacerlo ya, y quiere que ustedes puedan manifestar la fe necesaria en Dios como un Padre. Que ustedes puedan decir: Padre nuestro. Que podamos decir que somos hermanos, ya no ovejas, ya no abejas, ya no corderos, sino ¿qué cosa? Hermanos, no primos, no parientes, hermanos. Tenemos un Padre en común. Y yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Quién es mi hermano de sangre? ¿Quién es mi hermano de sangre? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Hermano de sangre? Dice que somos hermanos en Cristo, ¿no? Pero por ejemplo, decimos normalmente que mi hermano de sangre es, por ejemplo, la hermana que tuvo mi mamá con mi papá, mi propia sangre. Y eso no, eso es mi hermana genética. Hermana de sangre es este concepto que dice el hermano acá. Los hermanos de sangre somos todos nosotros, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Preciosa sangre, hermano. Ya no una sangre XY, que tengo parte de mi padre, parte de mi madre. Ya la sangre perfecta que trae salvación. Y si todos los que estamos aquí hemos sido lavados en la sangre del Cordero, ¿quién nos da autoridad entonces a nosotros para decirle a Dios, Padre nuestro? ¿Quién nos da autoridad? El mismo Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros hemos trillado, y dice la palabra de Dios: no hagáis en vuestras oraciones vanas repeticiones. Y yo quiero que ustedes se evalúen ahora, como me evalué yo cuando estaba mirando esto. Yo quiero que ustedes se evalúen y digan: ¿cuántas veces dije yo Padre nuestro en forma vana? ¿Cuántas veces dije yo Padre nuestro con pecado en mi corazón? ¿Cuántas veces hice yo responsable a nuestro Padre por mis errores? Y hemos tomado el nombre de Jehová en vano. Por eso nosotros, como cristianos, debemos entender cuán profundas fueron estas palabras para los discípulos cuando Cristo las dijo. Ellos tenían un Dios inalcanzable, y Cristo se los puso al lado. Por eso Cristo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la esencia del Padre aquí en la tierra. Por eso Cristo, cuando fueron a capturarlo, dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y todos, ¿qué hicieron? Cayeron de rodillas frente a Jesús, por el poder que Dios le había dado. Ahora, hermanos, con un Dios tan grande como el que tenemos, con un Dios tan grande como el que tú y yo tenemos hoy, con ese Dios que, aparte de su grandeza, Él como que se olvida a veces de quién es y de cuánto gobierna Él para dejarse llamar padres por nosotros. ¿Cómo es posible que podamos perder la oportunidad tan grande que tenemos en nuestras manos, sabiendo que ese Dios todopoderoso, inalcanzable para muchos, está a mi lado y está dejándome llamarle Padre? ¿Por qué no aprovechamos más? Y es claro, en la tarde vamos a estar hablando de santificado sea tu nombre. Eso es lo que vamos a estar hablando en la tarde. Pero no vas a santificar nunca el nombre de Dios si no entiendes que Dios primeramente es nuestro y segunda es nuestro Padre. Yo no sé qué experiencia tú has tenido con tu padre carnal. Para muchas personas decir que Dios es vuestro Padre es una aberración, porque odian a sus padres. Muchos padres han violado a sus hijos. Muchos padres han matado a sus hijos. Muchos padres los han abandonado. Y las personas no quieren saber de sus padres.
Conozco hermanos que aún llevan años bautizados en la iglesia y no quieren perdonar a su padre por lo que su padre le hizo, porque su padre nunca estuvo presente en su vida. Conozco jóvenes traumados por la ausencia de su padre y no quieren saber de Dios como un padre. Pero esta semana tiene que ser diferente para cada uno de nosotros. Porque ¿saben qué? Cuando Dios dice yo soy tu padre, no se está comparando con el padre que tenemos. Está diciendo soy mejor que el que tú tienes. Soy mejor que todos los que existen. Soy mejor que el mejor padre de la tierra. Yo quiero ser tu padre y quiero darte, no quiero malcriarte, pero sí quiero darte lo que realmente necesitas para que tu vida cristiana pueda ir en crecimiento. Así que, hermano, no dejes de mirar a Dios como tu Padre. Es muy importante. Y cuando vayas a orar y vuelvas a decir Padre nuestro que estás en los cielos, por favor no lo digas como una vana repetición. Por favor no lo digas como que ya Jesús lo dijo y lo estoy rezando. No, hermanos, nosotros los cristianos no rezamos. Nosotros no repetimos palabras, no repetimos oración. Lo rezamos ahorita, rezamos el Padre Nuestro ahorita, que lo leímos en alta voz. Pero esa oración carece de significado si tu corazón está lejos de Dios. Si tu corazón tú no ves a Dios como un padre. Si en tu corazón tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de tu papá como la deberías estar haciendo. ¿Saben? Cristo dijo, Abba Padre. Cuando Cristo comenzó su oración en Marcos capítulo 14 versículo 36, dijo Abba Padre. Cristo pudo haber dicho Padre en hebreo, pero lo dijo en arameo, en el idioma del pueblo, para que el pueblo entendiera que ese Dios a quien Él se estaba dirigiendo era el Padrecito o el Papacito, porque era la forma de decir Padre para un hebreo cuando eran niños. Como un niño llama a su padre, es la expresión Abba, A, B, B y A. Ahí me está diciendo cuánto era Dios para Jesucristo. Y ahí me está diciendo lo que Cristo quería que tú y yo entendiésemos concerniente a nuestro Padre. Que Dios te bendiga, hermano. Y Dios permita que tú puedas ver a Jehová Dios como el Padre que realmente Él ha estado manifestándose en nosotros. Que Él pueda entender que nosotros estamos dispuestos entonces a llamarle Padre y a vivir como sus hijos. Y esta tarde yo les recomiendo por favor que sigan viniendo para que entiendan entonces qué quiere decir santificado sea tu nombre. O si realmente el texto griego dice santificado sea tu nombre. Si te da curiosidad, por favor ven, porque te va a ayudar en tu vida espiritual. Dios te bendiga mucho, hermano. Amén.